Acá estoy haciendo una práctica, de las últimas prácticas ya, o laboratorio en lo que es el programa de Red Team, certificación Red Team de Hackademy by OpenSec. En este último laboratorio tenemos que poner en práctica el concepto de tunneling basado en DNS. Eh, Desde la irrupción del Internet sabemos que el servicio que más se consume dentro de un networking, mejor dicho, no solo del Internet, sino del funcionamiento de las redes, es el DNS. Siempre nos comunicamos entre cliente, entre el origen y el destino de la comunicación, por lo general siempre se utiliza DNS, no se está utilizando directamente la IP. Y especialmente cuando se navega en Internet y se acceden a recursos que están fuera de nuestra red, por lo general se hace a través de nombre de dominio, donde ahí sí interviene el DNS. Entonces, podemos tener diferentes tipos de escenarios. Uno puede ser que una compañía, un organismo, una entidad aloje todos sus servicios en su propio data center. Es decir, cuando hablamos de servicio puede ser el correo electrónico, puede ser la página web, puede ser los canales de comunicación, pueden ser las aplicaciones. Y para ser accedido, especialmente la página web, el correo electrónico, por lo general sus usuarios lo van a acceder a través del nombre del dominio, no lo van a hacer a través de IP. Entonces, para tener un nombre de dominio funcionando, se lo debería registrar ante una entidad y en esa etapa de registro se debería manifestar quién será el DNS autoritativo, es decir, cuál es el servicio DNS que va a responder a ese dominio cuando se lo busque o se lo consulte desde la internet. Entonces, esas entidades que tienen toda su infraestructura dentro de su organización cuentan con un servidor DNS que tiene el puerto 53 a la escucha de Internet. Entonces, ¿qué significa tener a la escucha? Hay una regla de firewall donde deja pasar el tráfico hacia el puerto 53. Si uno va a... Es muy difícil explicarlo con palabras sin imágenes, pero bueno, si uno va a desarmar todo lo que es la comunicación TCP/IP en un networking, hay un campo que se llama data que se completa en la capa superior de TCP/IP y ese campo data va pasando las distintas capas hasta irse por el medio físico, ya sea cable, el aire, lo que sea. Entonces, básicamente la estructura del dato DNS es la consulta al servidor al puerto 53 con un nombre de dominio. El servidor obtiene esa solicitud, busca en su tabla, en su base de datos, la asociación del dominio con la dirección IP y va a devolver una respuesta a través de para esa consulta. Entonces, viaja datos en el campo dato para una solicitud DNS. Bueno, si en ese campo datos le podemos meter otro tipo de datos, otro tipo de código, podríamos estar teniendo, qué sé yo, una shell, un archivo X, un malware, es decir, agregarle un payload adicional a lo que es la consulta DNS para que viaje en ese campo data. Entonces, para el firewall va a ser una consulta DNS, para el atacante va a ser una consulta DNS más algo más. Es decir que la posibilidad de que lo detecte el firewall así en forma estándar es muy baja. En este caso yo voy a estar trabajando con DNS Cat 2. Esto, bueno, para este caso voy a utilizar DNS Cat 2, una herramienta que ya tiene su tiempo. Acá pueden ver en GitHub, en este, ¿cómo se le llama? Bueno, en este contenedor del proyecto de GitHub, el tiempo que llevan ciertas partes del código del programa de DNSCAT 2, 5 años, 8 años, etcétera. O sea que esto ya viene, ya es tema viejo, ¿sí?
Eh, con la misma filosofía o con el mismo pensamiento se puede tunelizar prácticamente cualquier protocolo de la capa de aplicación. Se podría, en un principio se podría. ¿Por qué DNS o por qué se usa más DNS? Porque es lo más usado. Así de simple. Así no existe un DNS dentro de la organización, las máquinas hacen consulta DNS al router, el primer salto que tienen adentro o hacia afuera. Entonces, el atacante, si tiene la habilidad de interceptar ese tráfico DNS, puede hacer algo. Bien, yo voy a utilizar DNSCAT, es una aplicación que no enferma ni mata, eso lo que dice acá. Es una herramienta diseñada para crear un command and control encriptado, es decir, yo al final del laboratorio para decir funcionó este ataque basado en DNSCAT o este pentesting o este ejercicio de red team, al final yo tendría que tener un shell donde pueda escribir comandos y que se ejecuten del lado de la víctima. ¿Okay? Mi entorno de trabajo va a ser un Linux, un Kali Linux como server. El binario que viene de server viene para Linux. Y el cliente puede ser ejecutado en un Windows, puede ser ejecutado en un Linux. Hace tiempo, a ver, no quiero perder esto. Hace tiempo que la herramienta no viene compilada para el cliente. Y dependiendo la versión de Linux, existen diferentes formas de instalar. En un Kali Linux simplemente es apt install, apt install dnscat. Pueden poner el guión server o simplemente dnscat 2. Si ponen el server, solamente instala el server, no instalará el código fuente del cliente. El cliente se descarga en formato de código fuente para ser compilado. En Windows, compilarlo es un poquito más complejo. Hay que hacerlo mediante Visual Studio. Visual Studio o algún compilador C. Bien. Bueno, acá está la licencia, licencia BSD. Bueno, acá explica un poco lo que es o cómo funciona. Bien, acá está para descargarlo y la documentación y demás. Vamos a abrir la documentación. Acá dice cómo instalarlo. Bueno, en el caso del cliente, empieza con el cliente, se clona el sitio y se hace un make siempre que sea Linux. Esto es para Linux. Acá aclara que Cwin o Microsoft Visual Studio for Windows que hay que compilar. En Linux se utiliza el make, que es un compilador C, o en el compilador GCC. Para Linux es un poco más sencillo compilarlo. Una vez funcionando esto, ¿sí? Acá podemos ver cómo se ejecuta el cliente en el ejemplo que da en su página de GitHub. Captura de cómo funciona el cliente. Del lado del servidor, bueno, puede clonar el sitio, se hace un cd dnscat a la carpeta server, se hace un gem install bundler y bundle install. Esto está pensado para ser utilizado con todo lo que tiene que ver Ruby on Rails. Bueno, Kali Linux nos simplificó bastante con el apt install dnscat2. Bien, este sería la documentación. Bueno, vamos a echar a andar, basta de palabras y vamos por lo menos a ponerlo a funcionar. Para ponerlo a funcionar, para hacer el primero, vamos a iniciar el server. Me voy a autenticar como root. Vamos a limpiar esto y yo ya lo tengo, ya he probado esto. Voy a iniciar el server. Vamos a hacer acá -help para explicar algunas cosas. Acá están los modificadores, los diferentes modificadores. Este es un ejemplo. Observen que acá dice Ruby dnscat2.rb, es decir, se lo ejecuta mediante Ruby. En este caso ya es un binario puro el que tiene en Kali Linux. No necesito Ruby
o mejor dicho, es transparente a la hora de ejecutarse. Bueno, acá podemos ver la versión y acá está el modificador "-DNS", que es Start and DNS Server, donde, bueno, podemos declarar el host, podemos declarar el puerto, y acá nos da un ejemplo, el host 000, digamos. Esto es más que nada para decirle, nuestra máquina atacante podría tener más de una placa de red a la escucha, o sea, podría tener más de una placa de red. Entonces, yo podría decir que estoy esperando mensaje de cualquier placa en un puerto determinado. En este caso no es el tradicional 53531, no es el tradicional 53 del DNS, pero bueno, podría declarar un puerto diferente al 53. Y eventualmente un domain. El domain, o sea, ¿cómo funcionaría el tema del domain? Bueno, podría estar comprometido el DNS de la organización y podría tener un registro del tipo A con la IP hacia la máquina atacante, o sea, es decir, cuando se ingresa a este dominio, perdón, resuelva a la IP de la máquina atacante. Si no, toda la comunicación lo podemos hacer directamente por IP. Bien, bueno, acá hay distintos tipos de modificadores para distintos tipos de contexto a la hora de ejecutarlo. Yo lo voy a hacer de la forma más tradicional. Vamos a hacer un DNS cat -DNS y estoy declarando un domain c12.attack. Para que esto funcione del lado del cliente, debería resolver este dominio a la IP de la máquina atacante. Bueno, acá yo ya inicié el server. Vamos a ver si podemos hacer un poco de zoom. Acá ya inicié el server. Está corriendo, está a la escucha de cualquiera de las interfaces en el puerto 53. Yo por otro lado tengo corriendo lo que es un Wireshark, en donde estoy observando lo que tiene que ver con DNS y la IP address 2037, que esa es la IP de... no tengo un terminal acá. Bueno, acá voy a abrir un terminal. Que es la IP de mi máquina Kali Linux. Entonces, yo ya tengo el server. Ya estoy a la escucha del puerto 53. ¿Sí? Perdón, a ver un poquito. Bien. Tuve que pausar el video. Bueno, ya tengo el server acá escuchando al puerto 53. Por otro lado, yo acá tengo el cliente Windows, que es un server 2016, puede ser un Windows 7, puede ser un Windows 10. Tengo un server 2016. Puede que tenga o no, en este caso, en este caso es un servidor DNS, también este Windows Server 2016. Observen que le hago una consulta, no es el autoritativo, pero me resuelve el dominio. Si sigo probando, o sea, tengo un DNS funcionando acá. ¿Lo puedo tener o no lo puedo tener? La máquina víctima no necesariamente tiene que estar corriendo un DNS. Ahora voy a ejecutar el cliente. Yo ya tengo, vamos a hacer un ls, acá tengo el cliente, ¿sí? Acá tengo el cliente, a ver. Acá tengo el cliente. Ya lo tengo compilado, ya tengo generado el DNS, el binario, para ejecutar en PowerShell, muy parecido a Linux. Hago DNS cat 2
no quiero que entre a carpeta DNSCAT2. ¿Por qué va la carpeta? Bueno, punto exe. Creería que ahí está bien, si no vamos a corregir, si no da error. Declaro el binario y pongo los modificadores, menos DNS. El server voy a poner como IP 192.168.20, que es la IP de mi Kali Linux. Vamos a revisar acá. La IP del Kali Linux 2037. Y el port 53, es decir, estoy preparando el cliente para hacer un run y que interactúe con la parte servidor. Si todo va bien, acá me tiene que decir que ya se estableció una conexión. Si no nos va a dar error, vamos a ejecutarlo. Bien, sesión establecida. Entonces, yo ya tengo mi sesión New Window Create 1. Y acá ya estaría listo como para introducir un comando. Entonces, utilizo el comando sesión. Sesión -i y le pongo el número. Y ahí ya estoy. Vamos a hacer un help. Ahí ya estoy dentro de mi máquina Windows. Acá veo en el machete y vamos a hacer una pequeña prueba o para demostrar que ya estamos dentro de nuestra máquina Windows desde el Linux. Bien, vamos a hacer el exec, es para ejecutar binarios. Vamos a intentar exec, algo simple. calc.exe. ¿Sí? Y miren cómo logré abrir la calculadora en mi Windows Server. ¿Sí? Veamos el tráfico en Wireshark. Tengo de la 2037 a la 131. Observen que esto está encriptado. ¿Sí? Esto está encriptado. El comando viajó encriptado. Por lo general, cuando uno ve el campo data en lo que es el DNS, va el nombre del dominio. Bien. Si yo cierro la calculadora, ¿sí? Y ahora podemos hacer otro exec regedit.exe y abro el registro de Windows. O sea, ahí estoy ejecutando comandos desde el lado de Linux. Estoy ejecutando comandos en el Windows a través de un túnel DNS. En toda esta historia el firewall no está enterado. ¿Por qué? Porque está preparado para recibir request en el puerto 53. Así funciona. Si yo tengo el firewall a la escucha, protegiendo el servidor DNS, que en este caso podría ser el Windows, bueno, la solicitud vendrá de afuera. Ahora, de adentro hacia afuera, estoy haciendo solicitudes de adentro hacia afuera, desde este Windows Server, menos que menos. ¿Por qué? Porque la regla de lo que se genera adentro, por lo general sale sin problema. No es así cuando se viene desde afuera y se quiere entrar dentro de la red. Espero no haberme confundido con el trabalengua. Bien, esto es túnel DNS con DNSCAT2. Saludos. Bueno, y para concluir esta demo del DNSCAT y el tunneling a través de DNS, acá tengo la captura del
todo el tráfico que se hizo entre la víctima y el atacante. Repasando un poco lo que es el Wireshark, vemos los distintos tipos de registro a la hora de consultar, tipo TXT, tipo MX, tipo CNAME. Es decir, acá lo raro es el formato de lo que viene, lo que vendría en el campo de datos que está cifrado. Y bueno, obviamente que cuando ya se tiene algo de experiencia y se conoce quién es DNS-CAT, este registro o esta captura será sospechoso, será motivo de análisis y a sabiendas de que hay algo raro en este tráfico DNS. Bien, eligiendo un parser, el DNS siempre tiene ida y vuelta, es decir, el cliente hace una consulta y el DNS responde. Por lo general es así, salvo que justo se caiga o dropee el servidor DNS y no exista respuesta, pero por lo general tiene el estado de consulta y el estado de respuesta. Acá yo, iniciando la consulta desde el cliente hacia el servidor DNS, voy a hacer un follow y el DNS de consulta y respuesta siempre funciona en UDP. El DNS de réplica entre servidores DNS es del tipo TCP. Es de los pocos servicios que operan en el mismo puerto, ya independientemente de que sea UDP o TCP. Acá estoy bien, acá se está abriendo todo lo que significó ese string, ese intercambio desde la pregunta originada por el cliente hacia el servidor. Miren todo lo que es. Acá yo en la parte de afuera puedo ver la flechita, la ida, es decir, del cliente hacia el servidor, y esta es la respuesta. Este tráfico, ese follow, involucra estos dos registros, nomás estas dos filas dentro de toda la captura. ¿A dónde se me fue la ventana? Acá. Y este es el hilado fino, es decir, miramos los data como está en código ASCII. Bueno, acá lo podríamos formatear en otro código, pero créanme que no va a cambiar demasiado porque esto está encriptado. Esto está encriptado. En una consulta sin encriptar, nosotros acá veríamos el www y algo, el dominio. Del lado del cliente solicitando la resolución del dominio, y de la respuesta del lado del servidor encontraríamos una dirección IP. Todo esto está encriptado. Y acá nosotros vemos, si desplegamos en el que tengo seleccionado acá, ese es el que nos estamos parado, y acá está el detalle desde la capa física, capa 2 capa física del modelo OSI, capa 2 del modelo OSI. Esto es la capa física, hasta la Ethernet 2, que sería el modelo 2. Acá tenemos el source, el origen, el destino. A nivel IP tenemos el source 131, el destino el 37. Ahora seguimos y acá vemos ya los puertos, el origen, que es un aleatorio, y el destino el 53. Esta es la longitud. El tipo es o sea, esta transmisión va a ser UDP, porque es una consulta de cliente. Y acá sería lo que es la aplicación, la capa de aplicación, el query, o sea, es decir, acá siempre el cliente, los clientes que necesitan respuesta de DNS está haciendo un query, y acá está haciendo del tipo MX, como si estuviera queriendo ir o utilizar un servicio de correo electrónico. El MX es eso, Mail Exchange, etc. Y obviamente el servidor va a responder un MX, porque es lo que está intentando resolver. ¿Quién es el servidor de intercambio de correo? ¿Quién es el servidor de correo? Esto es lo que se ve en un MX tradicional. Bien, concluimos esta demo con lo que se puede ver a través de Wireshark. Saludos.